buenos días. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver si por favor nos vamos sentando para intentar empezar puntuales. Son y 33 por mi reloj. Vamos a ir dando comienzo al segundo día del 32 Congreso de Enfermedades Neuromusculares. Bienvenidos todos los que estáis aquí. Espero que estéis frescos. Hoy va a ser un día intenso. Bienvenidos también y gracias a los que nos están viendo por streaming desde sus casas. Quiero recordaros hoy, para aquellos que no habéis estado, que tenemos un hashtag del Congreso, por si queréis tuitear y demás. El hashtag es #CongresoASEM 2019 y Congreso ASEM, que es el mismo del año pasado, pero así enlazamos un año con otro. ¿Estáis, no? Nada, pues empezamos entonces en este primer bloque de la mañana de hoy, que lo va a moderar Eduardo Tizzano. Y el bloque de hoy va a ir van a hablarnos de terapias génicas. Y tenemos aquí en la mesa a Rubén Artero, a Virginia Arechavala, bueno, luego Tizzano hará una breve introducción de cada uno de ellos, y a Jordi Díaz. Gracias por estar aquí. Tenéis 20 minutos cada uno, ya lo sabéis, y podéis hablar ahí sentados, podéis hablar aquí en el atril, podéis moveros, podéis sentiros como en vuestra casa, lo que necesitéis o lo que queráis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Me parece que no estoy conectado, ¿no? Tengo que conectarme. No. ¿Me conectan ustedes? Sí. Ahora sí se escucha, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Mónica, por la introducción. En función del tiempo, vamos a empezar a... ¿Soy yo el que me muevo? Sí. No, está bien. Entonces, esta es una mesa muy apasionante, las terapias génicas, que hace muchos años nosotros los hablábamos como una cosa teórica o en estudios de laboratorio o en modelos animales. Ahora realmente están llegando a la escala humana con una inusitada frecuencia y además, lo que es más, con comprobada aparentemente eficacia o resultados muy prometedores. Así que vamos rápidamente. Anoche recibía yo esta noticia que está aquí, en la cual la FDA aprobó el primer tratamiento de terapia génica para niños menores de 2 años hasta 13 kilos en atrofia muscular espinal por vía endovenosa. Y habrán visto por allí que está escrito el precio, y el precio la hace en estos momentos quizás la medicación más cara que existe con precio de aprobación a través de las agencias. Y otra cosa que dice que es un nuevo modelo, como que abajo de todo la letra pequeña dice que se va a permitir pagarla, como es una sola dosis, se va a permitir pagarla en cuotas de 400.000 cada año. Es decir, es simplemente para que ustedes vean hacia dónde nos proyectamos o hacia qué modelos vamos en un futuro con respecto a este tipo de terapias avanzadas. Así que sin más, simplemente como para ponerlo en el tapete y que lo podemos hacer después en la discusión de las preguntas, vamos a empezar la sesión con Virginia primero, Virginia Arechavala, que es investigadora de Biocruces Vizcaya, Health Research Institute, Iberbasque, Bilbao, y ella nos va a hablar fundamentalmente de todo lo que está relacionado con la distrofia muscular de Duchenne y todos los avances que hay en este sentido. Gracias, Virginia. No soy Rubén. ¿Están puestas en orden? Porque venía, sí, pero luego lo cambiamos la semana pasada. Pero bueno. A lo mejor tienes que ponerlas de... Sí, ya lo están poniendo arriba. Vale.
No, creo que el tuyo lo han... ¿Sí? ¿Ahora se escucha? ¿Otra vez? Bueno, gracias. Bueno, Virginia, vas a estar allí en el... Yo voy a estar por aquí, un ratito esperando. dándolas. La gente que está en streaming puede irse a tomar un café también y enseguida ponga a calentar algo, el agua y ya enseguida vamos. Sí, porque es un tiempo muerto de streaming también, ¿no? La gente de streaming dice, uy, ¿qué pasa? Dice, voy a esperar un rato. ¿La encontráis? Sí. Ahora sí, ¿no? Ah, perfecto. Vale. Muy bien. Esta sí que es la mía. Yo no sé si Bueno, conviene. pues muchas gracias por la introducción y bueno, es un placer estar aquí hoy en Canarias para hablaros un poco de las distintas terapias génicas en distrofia muscular de Duchenne. Hemos cambiado un poquito el orden porque como yo iba a dar un poco una introducción y en distrofia muscular de Duchenne es probablemente la enfermedad neuromuscular en la que más avanzadas están hasta hace poquito este tipo de terapias, hasta ayer, cuando salió la de SMA, pues por eso hemos cambiado el orden del programa. Bueno, esta es una página de Duchenne Parent Project que miro de vez en cuando estoy un poco triste, que habla de las distintas posibilidades de tratamiento que hay en la distrofia muscular de Duchenne. Como podéis ver, estas son posibilidades, son distintos ensayos y distintos compuestos que se podrían estar utilizando. Esta es la página web de Duchenne Parent Project y hay un montón de distintas moléculas y distintas aproximaciones para intentar tratar la enfermedad. Esto es algo que hace 10-15 años no tenía nada que ver. Hoy no puedo hablar de todo y muchos de nuestros compañeros van a hablar de otras partes más tarde y voy a hablar de esta parte de aquí. Básicamente, en esta enfermedad, en la distrofia muscular de Duchenne, hay el déficit de una proteína. El déficit de esa proteína tiene ciertas consecuencias, esas consecuencias de daño muscular y de inflamación, que a su vez tienen un efecto cascada y eso da un montón de síntomas distintos. Lo que se intenta hacer con las terapias génicas es pararlo ahí. Digamos que hay distintas formas de aproximarse a tratar una enfermedad. Cuando tienes un grifo que te ha inundado la casa, puedes sacar la fregona y fregar la casa o puedes cerrar el grifo. A veces tienes que hacer las dos cosas, cerrar el grifo y sacar la fregona. Pero lo que vamos a hablar es del tipo de terapias que lo que intentan es cerrar el grifo. Y son estas de aquí. Hay 3 tipos de terapias y son un poquito distintas y por eso quiero hablar un poquito de las diferencias entre unas y otras. Está la terapia génica, la terapia de RNA o de ARN y la edición génica. Y para entenderlas voy a hacer un pequeño curso de biología rápido que es un poco lo que nos hace entender cómo funciona el dogma de la biología. En todas las células de nuestro cuerpo tenemos una biblioteca con las instrucciones para todas las proteínas de nuestro cuerpo, eso es el ADN. En esa biblioteca tenemos recetas. Cada uno de esos libros es la receta para una proteína. En el caso de la distrofia muscular, la proteína es distrofina. Esos libros no pueden salir de la biblioteca. Cuando tú quieres llevarte la receta a la cocina, la tienes que copiar. La copias en un pequeño papelito que es el RNA o ARN. Y ese papel es una copia bastante burda, con lo cual es como cuando compras una revista de moda que tiene muchísimos anuncios y lo que te interesa en realidad está en un par de páginas. Eso lo tienes que pasar a limpio y ahí sacas tu última receta. Eso es un proceso en que se llama splicing en biología. Y después vas a la cocina y preparas tu proteína. Eso es un poco lo que pasa con todas las proteínas del cuerpo. Lo que pasa es que en la distrofia muscular de Duchenne, la receta original en el libro tiene ratas. Y lo más habitual en la distrofia muscular de Duchenne es que esas ratas que falten párrafos enteros. A veces también puede pasar que de repente hay un punto final en medio de la receta y no se sigue leyendo. Entonces, pues las terapias de RNA o terapia génica actúan a distintos niveles. Por un lado está la terapia génica clásica. Si tu libro tiene una errata, te compras otro libro y lo llevas a la biblioteca. Eso digamos que sería terapia génica. Volver a meter el gen en la biblioteca. La edición génica es un poquito distinto. Si tu libro tiene una errata, llamas a un restaurador de libros, abre el libro, lo cambia, lo vuelve a cerrar y ya está. Eso es edición génica. Y luego tienes la terapia de RNA, que tú sabes que la receta está mal. Pues le pones un post-it
cuando lo has copiado ya y dices, hazlo pero cambia esto. Eso es la terapia a nivel de RNA y todas actúan un poquito a distinto nivel. El problema es que no tenemos una sola biblioteca con las instrucciones para todo, tenemos un montón de bibliotecas. Esos son el número de células, porque cada una de las células de nuestro cuerpo tiene esa biblioteca y tienes que llegar a cada una de ellas. Esto en el músculo es más o menos esto en número de células, pero en kilos es una barbaridad. Y además, el músculo es un tejido que está muy diferenciado, que está en todas partes, y si veis estos puntitos azules aquí, esos son los núcleos de las células, esto es el músculo que está envuelto en una membrana, envuelto en otra membrana, y luego tienes que llegar a esos puntitos azules, es decir, que tienes que llegar a cada uno de esos núcleos por todo el cuerpo. Este es un problema que tienen en general este tipo de terapias. Esto es el desarrollo de cualquier tipo de medicamento. Los medicamentos normales normalmente empiezan con una serie de fases. Hay una parte preclínica, que es la parte en el laboratorio en el que se buscan nuevas moléculas. Esto es en un desarrollo normal. Normalmente en enfermedades raras es muy raro que se prueben tantísimas moléculas. Y de todas estas, en una medicina normal para el catarro, la hipertensión, llega una al mercado, a los pacientes. Y para eso hay un proceso muy largo en el que tienen que ir haciéndose distintos experimentos. Primero experimentos preclínicos, en los que se hacen en células o en animales, y luego ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no son vamos a intentar curar a esos pacientes, son un experimento con gente. Son un experimento en el que intentamos descubrir si esto funciona o no funciona. O sea que no el concepto es un poco distinto. En realidad un ensayo clínico es otro experimento. Lo que pasa es que en vez de usar células o en vez de usar ratones, usamos gente. Y ahora mismo hay distintos puntos en los que la distrofia muscular de Duchenne está en estos ensayos clínicos. La terapia de RNA ha llegado ya a los pacientes, hay una medicina aprobada, la terapia génica está en ensayos clínicos y la edición génica es preclínica. En terapia de RNA, aparte de eteplirsen, que es la que está aprobada para la distrofia muscular de Duchenne, está nusinersen, de la que probablemente Eduardo os pueda hablar mejor que yo, que es también el mismo tipo de compuesto, pero para otra enfermedad neuromuscular. Y estas son las dos únicas que están aprobadas ahora mismo para enfermedades neuromusculares. ¿Cómo funcionan? Bueno, como os he dicho, es como un post-it en la receta de distrofina. Entonces, en el caso de los pacientes de DMD, que tienen esas deleciones en las que falta, pueden ser deleciones muy distintas. Y como Lidia os explicó ayer, eso hace que no se unan bien. En el caso, por ejemplo, de distrofia muscular de Duchenne, lo que pasa es que cuando estás leyendo la receta, aquí falta un párrafo, eso deja de tener sentido, tú estás leyendo una historia muy interesante y de repente pasa una cosa en la que falta algo importante, donde descubrieron el arma del crimen y ya no tiene ningún sentido y lo dejas de leer. Eso es un poco lo que pasa en la distrofia muscular de Duchenne. En la distrofia muscular de Becker, sin embargo, que tiene deleciones en el mismo gen, hay cortes que igual hasta son más largos, pero sigue teniendo sentido y sigue encajando. Es como si pues, has cortado en ese libro una escena en la que pasaban por un parque. Vale. La historia sigue teniendo sentido y tienes una proteína... Y tienes una proteína más cortita, pero funciona. Entonces, lo que se intenta hacer con los antisens es esconder uno de esos párrafos para que la historia siga teniendo sentido. Y eso es un poco como funciona eteplirsen. El problema es que cada uno de esos exones actúa de una manera distinta, con lo cual eteplirsen solamente va... esto ha cambiado. Solamente va al exón 51, con lo cual solamente vale para un 13% de todos los pacientes que están enfermos de distrofia muscular de Duchenne. Eteplirsen funciona solo para esos pacientes y restaura muy poquito la expresión de distrofina. Es muy poquito. Todavía la verdad es que la eficacia de eteplirsen es baja. Y además los datos de clínica todavía son pocos. Entonces, ¿cómo es que este medicamento se ha aprobado? Bueno, la cosa es sobre si ese poquitín de distrofina que estamos restableciendo en los pacientes es suficiente o no. Y de hecho, hay razones en contra y a favor. Que no es suficiente. Los pacientes de Becker tienen mucho más. Las cantidades tan bajas, vale, tienen cantidades muy bajas, pero igual desde nacimiento te valdrían, pero con esa cantidad no vas a hacer mucho una vez que ya estás enfermo.
Y el ensayo clínico, además, fue bastante pobre el que se hizo para demostrar la eficacia de eteplirsen. Por otro lado, puedes decir, sí es suficiente. Sí es suficiente porque nadie sabe cuánta distrofina necesita alguien para beneficiarse de ella. Y los datos en ratones que tienen una cantidad muy pequeñita de distrofina han demostrado que esos ratones están mejor. También hay pacientes que tienen muy poquitín de distrofina, pero que están mejor. Con lo cual hay argumentos a favor y en contra. Lo único que sabemos es que das el medicamento, hay un poquitín de distrofina y la cuestión es decir, ¿eso es suficiente como para decir esto va a beneficiar al paciente o no? Y ahora mismo es una decisión que puedes tomar en los dos sentidos y en los dos sentidos vas a tener argumentos a favor. Y de hecho por eso la Agencia Europea del Medicamento ha dicho no nos parece que es suficiente distrofina, y la FDA, que es la agencia que los aprueba en los Estados Unidos, ha dicho que sí. Con lo cual, ambos tienen razón y ambos tienen argumentos a favor y en contra. Ahora mismo hay ensayos clínicos en los que se está probando al más largo plazo si ese medicamento funciona o no funciona. Pero mientras tanto, la empresa que lo hace, eteplirsen, está trabajando en otras muchas moléculas. Esta es para el exón 53, 45, 52. Y además de los PMOs, que son el tipo de compuestos que utilizan para tratarlo, están probando una terapia de RNA de siguiente generación. Es un poco como los móviles, que van sacando siguientes generaciones. Y aquí tienen otra vez para el 51, otra vez para el 53, pero con esos nuevos compuestos más eficientes. ¿Y por qué se están buscando compuestos más eficientes? Bueno, están buscando, esto se ha cambiado todo, bueno. Si veis eteplirsen y nusinersen, eteplirsen funciona un poquito y nusinersen funciona muy bien. En general está teniendo unos resultados muy buenos. Los dos son el mismo tipo de compuestos y los dos intentan restablecer la expresión de una proteína. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, uno de ellos se administra de forma intravenosa y va al músculo, que tiene que ir a todas partes. El otro es intratecal, que prácticamente es como una inyección local a nivel del sistema nervioso central y tiene que actuar en las motoneuronas, es decir, se da exactamente donde se necesita. Bueno, y creemos que ese es probablemente uno de los mayores problemas que tienen este tipo de moléculas ahora mismo, que no llegan bien donde tendrían que llegar. Y de hecho, da la impresión, los estudios que tenemos ahora, las pruebas que tenemos actualmente, dicen que la mayoría se quedan en el hígado y en el riñón. Así que tenemos, por eso, se está trabajando en nuevas moléculas, esas 2.0, 3.0, 4.0, para que esas moléculas lleguen a donde tienen que actuar. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de distribución? Bueno, pues cuando tú tienes un problema y no lo puedes resolver solo, pues haces como los Vengadores, llamas a todos los que puedes encontrar. Y si habéis visto la última película, veis que ahí no falta nadie. Bueno, pues hacemos algo muy parecido en ciencia. Nos hemos reunido, hemos hecho una red y en esa red nos hemos juntado un montón de gente. Por un lado, gente que trabaja en enfermedades en concreto, por otro lado, gente que sabe mucho de ese tipo de química, de esas moléculas, y gente que sabe muy bien cómo distribuir fármacos a distintos órganos del cuerpo. Entonces, en esta red que hemos formado hay gente que trabaja en un montón de enfermedades distintas, porque todos podemos aprender de la experiencia de otros. Entonces, tenemos gente que trabaja en un montón de enfermedades neuromusculares, pero también en neurodegenerativas, metabólicas, cáncer. Entonces creemos que como tenemos muchos problemas comunes, será más fácil arreglarlo juntos. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Inconvenientes, que es de por vida, que es cara, la mala distribución. Las ventajas, es una medicina que si te sienta mal la puedes dejar de tomar. Esa es una de las primeras ventajas. Puede ser compatible con otros medicamentos. Y la otra ventaja es que ya está aprobado para algunas cosas y que el desarrollo ahora mismo está bastante más cerca. Y que esas nuevas generaciones están también ya en ensayos clínicos. Pasamos ya un pasito más atrás, lo que viene justo después, que es la terapia génica, que es buscar ese libro y volver a llevarlo a tu biblioteca. La terapia génica clásica es pedir tu libro y traértelo a casa. Viene en Amazon y te traen el libro nuevo. El problema de nuestro camión es que el camión es un virus, en el caso de los genes, necesitamos meterlo en un virus, y nuestro virus es muchísimo más pequeño que el libro que tenemos que llevar. El gen de la distrofina es gigante, es unas 500 veces más grande de lo que cabe en el vector. Con lo cual, este virus que ya está para otras enfermedades y como acabáis de oír también para el SMA, no cabe.
Pero lo bueno que tenemos de la distrofina es que sabemos que hay algunas partes que no son tan necesarias como otras. Entonces, lo que se está intentando hacer como alternativa es no meter la distrofina entera, sino meter las partes más importantes. Si os imagináis que la distrofina fuera como este cabo que está atando al barco, lo importante es la parte que se une al barco, la parte que se une a la boya, y la longitud de ese cabo igual no es tan importante. Pues eso es lo que se hace con la distrofina. Si está fuera la distrofina normal, hay mini distrofinas que mantienen el principio y el final y alguna otra cosa de en medio, microdistrofinas. Entonces, en la terapia génica, cuando veis cosas de terapia génica, hay 3 cosas que hay que mirar, que son el vector, que normalmente es un virus, que eso es quién te lo va a llevar a donde lo necesitas. Luego necesitas algo que es el promotor. El promotor es algo así como Google Maps con Wi-Fi. Cuando le dices a tu móvil, súbeme las fotos a la nube, pero solo cuando esté en Wi-Fi. Vale, pues ese es el promotor. Es el que te dice, saca el libro del camión, pero solo cuando estés en el músculo. Eso es un poco cómo funcionan los promotores. Y hay distintos modelos en el que puedes elegir. Y la terapia génica clásica, intentaríamos meter el libro entero, pero como es distrofina y no nos cabe, pues metemos pues, una revistilla parecida. Un poquito más pequeña, pero que tenga lo principal. Vale. Los ensayos clínicos de terapia génica empezaron el año pasado, hay varios de ellos, y ahora mismo hay 3 en marcha y 1 que está en camino. Estos 3, como podéis ver, todos usan mini o microdistrofinas, y casi todos usan distintos modelos de virus y distintos tipos de promotores. Esa es la parte en que le dice dónde tiene que activarse. Los ensayos han dado, Adolfo os pasó algunos resultados ayer, Pfizer tuvo unos resultados bastante buenos el año pasado y el mes que viene va a sacar los resultados. Solid ha tenido algunos problemas de seguridad y ahora mismo están replanteándoselo, están subiendo la dosis. Y Sarepta acaban de sacar datos hace muy poquito y esto es un poco lo que están sacando. Estos son los pacientes, una biopsia suya, no sé si se ve muy bien, igual hay que bajar una gotita la luz, una biopsia de los pacientes antes de usar el virus y después de usar el virus. Y bueno, creo que se ve bastante bien, que aquí no se ve rojo y aquí sí. Hay un 96% de intensidad y un 80 y tantos % de número de fibras positivas para distrofina. También tienen algunos datos preliminares, porque todavía es muy pronto y son solamente 4 pacientes de los que han sacado los datos, que indican que puede haber una recuperación clínica, pero todavía son datos muy preliminares. Como podéis ver, Sarepta no se ha quedado solamente en la distrofina, sino que está empezando a hacer un montón de otras enfermedades. Y ellos no son la única empresa que se está dedicando a esto. Cada vez hay más empresas que se están interesando en la terapia génica para distintas enfermedades neuromusculares. Y como habéis oído, ayer mismo por la noche la AME dio un salto cualitativo importante y ya está aprobado por la FDA. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Bueno, las ventajas es que es cara. En el caso de la distrofina no va a ser el gen entero, va a ser esa versión más delgadita. Y cada una de esas versiones más delgaditas es un poquito distinta. O sea, que igual un medicamento de una empresa la corta un poquito más por este lado y la otra otro poquito más por el otro. No van a ser todas iguales. El vector, ese virus que utilizamos para llevarlo a todas partes, puede dar algunos problemas. En general son vectores que no dan problemas, pero siempre puede haber algún problema, pues que haya gente que ya tenga anticuerpos contra ese vector o que haya un posible efecto vacuna, que te lo pongan la primera vez, por cualquier cosa deje de funcionar y que luego no te lo puedan poner otra vez. Hay alternativas para ir cambiando eso, pero bueno, se están aprendiendo. Y lo bueno de que haya tantísimos ensayos de terapia génica en marcha ahora mismo es que esos son problemas comunes que tenemos no solo con otras enfermedades neuromusculares, sino con muchas otras enfermedades, con lo cual eso es algo en los que se está trabajando no solamente la gente del campo neuromuscular, sino de otras. Las ventajas, que es una terapia a largo plazo o definitiva y que podría ser compatible también con otros tratamientos. ¿Cuál sería ya la última de todas las terapias génicas? Sería la edición génica, que es esa que sale tantísimo en los periódicos, el corte y pega genético. Pues eso es llamar a tu restaurador favorito, decirle tengo este incunable en casa, ven y arréglamelo. Y al final lo que necesitas, la terapia génica, son unas tijeras y una línea de puntos que dice por dónde quieres cortar. Entonces eso es lo que tienes que meter dentro de la célula.
Las tijeras son una proteína bastante grande y la línea de puntos es algo que diseñas. Entonces, de nuevo, tienes que llevar las herramientas del restaurador hasta tu libro. De nuevo, necesitas un virus, de nuevo necesitas decirle dónde quieres que salga, y en este caso no llevas la revista, sino las tijeras y la línea de puntos. En todos los ensayos clínicos hay una primera parte en células, otra siguiente en animales, y luego ya pasa a gente. Y en células, por el momento, casi todo lo que se está haciendo es repetir un poco el concepto del salto del exón. Es decir, se están haciendo distrofinas pequeñitas. Pero una cosa que a mí me parece muy interesante en este artículo es que también existe la posibilidad de corregirlo y hacerlo completamente nuevo. Lo que por el momento ha sido intentar hacer lo mismo que los antisens, pero en definitivo también se podría incluir las tijeras, por dónde cortar y unas pequeñas instrucciones de lo que faltaba. Eso es un poco más difícil porque tienes que meter todavía más cosas en el gen, pero a nivel de células se ha demostrado que es posible, pero todavía no a un nivel de organismos enteros. En ratones también ha habido ensayos en los que funciona, y lo más grande en lo que se ha probado actualmente es en estos perros con distrofia muscular de Duchenne, en los que se ha probado edición génica, que de nuevo es recortar, no distrofina completa. En este caso se sigue trabajando muchísimo también en lo que es la distribución, porque es un problema que tienen en común también este tipo de terapias. Y ahora mismo los ensayos clínicos en edición génica no son algo que nos preocupen solamente a los de neuromusculares, sino en general a casi toda la medicina. Y los primeros resultados que vamos a tener van a ser en cosas que son fáciles de alcanzar, es decir, sangre, cáncer y ojos, porque esos son tejidos que en general son fáciles. Entonces, de hecho, los primeros ensayos clínicos que se están haciendo son estos de aquí. Estos son ex vivo. Ex vivo quiere decir, cojo tu sangre, tipo pues una enfermedad de la sangre, la trato en el laboratorio y la vuelvo a meter. Esos son ensayos ex vivo. Y luego están los in vivo, que por el momento solo se está haciendo un tratamiento en ojo. Pero esto está yendo a muchísima velocidad. Y ellos están resolviendo muchos de los problemas de distribución que vamos a tener todos los demás una vez que lleguemos a este punto. Con lo cual, las ventajas. La edición génica pues puede ser definitiva, puede ser como una restauración del Museo del Prado. Pero el inconveniente, que puede ser definitiva, que puede ser como una restauración de la señora esta. Los efectos no deseados pueden ser definitivos. Los vectores, de nuevo, tenemos esos virus que tenemos todavía mucho trabajo por delante para estudiar cómo van a funcionar. Y luego también que hay enfermedades que no son causadas por un solo gen, con lo cual en esas no va a ser tan fácil coger y decir toma tu libro de vuelta. En el caso de distrofia muscular de Duchenne es posible que sí, pero bueno, el problema es el tamaño. ¿Y qué puede ser cara? Bueno, como ha dicho Eduardo hasta hace un momento, la que se aprobó ayer son 2 millones, pero su tratamiento de antisens son $500,000 al año. Depende de cuánto dure la terapia, puede ser más coste efectiva. Y también hay que tener en cuenta lo que puede costar el enfermo en sí, su vida como enfermo. Así que bueno, tenemos en este proceso un montón de terapias distintas. Como podéis ver, la de RNA está ya por aquí, hay muchas de terapia génica que están en ensayos clínicos y las de edición génica van poquito a poquito avanzando, pero todavía no están ahí. Así que bueno, esas son un poco todas las terapias que hay, que la verdad es que yo estoy muy contenta porque desde la última vez que di una charla de este tipo, esto ha avanzado muchísimo, la terapia génica clásica. Y bueno, pues para lo que queráis, estos son los estudiantes de mi grupo, esta es nuestra página web, este es Twitter y estaré por aquí todo el día, o sea que para cualquier pregunta que tengáis, aquí estaremos. Gracias, Virginia. Ahora damos paso a Rubén Artero, que es profesor titular de la Universidad de Valencia y del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA de Valencia, y nos va a hablar también de estas terapias avanzadas, fundamentalmente relacionadas con el RNA. Me voy a poner de este lado porque si no se me va a quedar el cuello doblado. Así hago de compañía de Virginia del otro lado. Hola, ¿funciona? ¿Sí? Bien, pues quería empezar agradeciendo a la Federación ASEM la invitación para venir aquí a contarles los últimos avances que hemos realizado en unas moléculas de tipo oligonucleotídico, del estilo de las que haya presentado
previamente Virginia en su exposición, en distrofia miotónica, que también hizo un repaso Adolfo ayer sobre las distintas estrategias terapéuticas que se están empleando en esta enfermedad. Me voy a centrar en lo que nosotros estamos moviendo de manera autónoma aquí. No voy a hacer un repaso de todo lo que se está haciendo en distrofia miotónica, solamente lo que estamos nosotros en el laboratorio intentando avanzar. Bien, la distrofia miotónica es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Es característicamente multisistémica, esto significa que puede afectar a prácticamente cualquier órgano y sistema del cuerpo, pero 4 alteraciones características son problemas en la conducción cardíaca que dan lugar a arritmias malignas, la miotonía o incapacidad para relajar la musculatura, la debilidad muscular, la dificultad respiratoria y la disfunción neuropsicológica. Se trata de una enfermedad genética que afecta al gen DMPK. Las versiones de este gen que tienen menos de 50 repeticiones del triplete CTG, o sea, CTG, 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 son normales, y cuando se encuentran en un número mayor a 50, este es el umbral que se establece para considerar ya una versión mutante del gen y, por tanto, pues, asociada con la enfermedad. El mecanismo de patogénesis de la distrofia miotónica es muy peculiar, porque aunque la mutación responsable, que son estas expansiones CTG, que pueden llegar hasta el orden de 1000 repeticiones y 2000, ocurren en este gen de MPK, ocurren en una posición que no tienen ninguna consecuencia a nivel de la proteína que se forma a partir de este gen. Por lo tanto, a los pacientes no les falta el gen de MPK, que sería lo habitual en una enfermedad genética. En cambio, lo que ocurre es que cuando se copia al RNA de este gen, como comentaba antes Virginia, pues estas expansiones ahora pasan a ser de la secuencia CUG, y estas expansiones CUG se pliegan en estas horquillas, se quedan acumuladas en el núcleo de las células musculares, aquí se detectan en este color magenta como puntos, y en estos mismos puntos también se encuentra la proteína MBNL. La proteína MBNL se acumula en estos puntos y deja de hacer su función normal, o sea, está secuestrada en estas ubicaciones en el núcleo y deja de hacer sus funciones, como puede ser, por ejemplo, el splicing alternativo que también se ha comentado antes. Por lo tanto, desde el punto de vista terapéutico, estamos ante una situación relativamente favorable, porque a los pacientes lo que más les falta es esto, proteína MBNL, pero los genes que codifican para estas proteínas están normales en los pacientes. Entonces podemos intentar aumentar la expresión de estos genes de manera endógena y de esa manera compensar el secuestro, y también con un segundo efecto es que estas proteínas son antagonistas de otras que se llaman CELF, que están sobreactivadas en los pacientes, con lo cual también podemos mitigar el exceso de actividad de estas proteínas CELF. Bien, en el laboratorio hemos intentado demostrar esta posibilidad identificando 2 moléculas reguladoras de la expresión de MBNL1, que son unas moléculas que se denominan microRNAs. Como su nombre indica, estos son pequeñas moléculas de RNA de entre 20 y 23 nucleótidos de longitud, y estas moléculas reconocen una secuencia concreta dentro del RNA que codifica para MBNL1, se unen al RNA y reprimen la síntesis de la proteína correspondiente. Hemos identificado 2, 23B y 218, que hacen esto de manera natural, o sea, que reprimen de manera natural. Bien, si ahora diseñamos oligonucleótidos antisentido complementarios al microRNA, lo que conseguimos es levantar la represión. Esto es como en matemáticas, menos por menos, más. Estamos bloqueando un represor, conseguimos aumentar la expresión. Bien, esta idea la hemos llevado a la práctica en células y en ratones, como mostraré a continuación. En células, en mioblastos de donantes sanos, si se detecta la expresión de MBNL1 con un anticuerpo específico, y es la señal verde que ven aquí, pues pueden ver que hay bastante señal en el núcleo. En los pacientes no hay prácticamente nada, se ve en los puntos que mencionaba antes, o sea, a los pacientes les falta esta proteína, y en presencia de estos oligonucleótidos, las 2 versiones contra 23B o contra 218, pues hay un aumento de MBNL1, y si esto se detecta de otra manera, mediante una técnica que se denomina Western blot, que tienen aquí arriba, son estas bandas de aquí, mientras que en los pacientes hay poca cantidad,
la mayor intensidad de estas bandas indica mayor presencia de la proteína, y aquí abajo está cuantificado. En todos los casos la barra roja corresponde a los oligonucleótidos contra 23B y la azul contra 218. Pues pueden ver que tanto MBNL1 hay más, como también otra proteína muy parecida a MBNL1, que es MBNL2, que también además puede suplir la actividad de MBNL1, o sea que tener MBNL2 también es bueno. Entonces, aquí en estos diagramas de barras pueden ver el aumento de 2, 3 veces, hasta 4 veces respecto de la cantidad de proteína que tienen los mioblastos de pacientes. Bien, en el ratón hemos utilizado un ratón modelo para la distrofia miotónica que se denomina HSA-LR. Esto viene de que expresa las repeticiones responsables de la enfermedad en toda la musculatura esquelética. Una limitación que tiene el modelo es que no se expresa la mutación en el corazón y en cerebro, por ejemplo, entonces solamente se pueden probar alteraciones que tengan que ver con el músculo esquelético. Bien, en este caso probamos una dosis de 12,5 miligramos kilo de estos oligonucleótidos antisentido contra estos microRNAs, y 4 días después de la inyección subcutánea se analizaron distintos parámetros. Cuando medimos la expresión de MBNL1 en dos músculos, en gastrocnemius y en cuádriceps, gastrocnemius sería como nuestro gemelo y cuádriceps aquí el muslo, también pueden observar cómo esta banda es más intensa, y esto pues, es positivo, es lo que esperamos. A nivel histológico, estos son cortes de músculo, en condiciones normales en el músculo, los núcleos que se tiñen aquí con azul se disponen por la periferia de las fibras. En el ratón modelo pueden ver ejemplos de núcleos que están en posición central dentro de la fibra. Esto indica que el músculo está regenerando y no es indicativo de la enfermedad. Y en presencia en los ratones a los que se les ha inyectado este oligonucleótido, pues hay algún ejemplo de núcleo central, pero cuando esto se cuantifica, la cantidad de núcleos centrales también disminuye. Y por último, entre otras cosas, también medimos la miotonía. En una escala de 0 a 4, siendo 4 el máximo, los ratones modelo de la enfermedad pues, tienen prácticamente todos el máximo de miotonía. Cuando se mide en los ratones modelo antes de la inyección, tienen todos el máximo. 4 días después de la inyección, en los que se les ha inyectado estas moléculas, están pues, un poco por encima de la mitad, 2,5, 2,3 aproximadamente. Entonces también tienen una disminución significativa en un parámetro funcional como es el grado de miotonía del ratón. Bien, hasta aquí les he comentado experimentos que ya tenemos publicados. Quiero en las próximas 3 diapositivas mostrarles algunos ejemplos de experimentos más nuevos. En uno de ellos hemos visto si estas respuestas que les he mostrado, si responde a la cantidad de oligonucleótido que se inyecta, si responde a dosis, lo cual es esperable. Esperamos ver que con poca cantidad del oligonucleótido las diferencias, los aumentos de estos parámetros positivos sean menores, mientras que haya más respuesta a mayor dosis. Bien, pues aquí se estudia a nivel de gastrocnemius y de cuádriceps a 3 dosis distintas. Lo que se muestra aquí son las cantidades de MBNL1, tomando como referencia el ratón modelo para la enfermedad, que sería 1. El ratón normal tiene 3 veces más proteína MBNL1 en gastrocnemius. Bien, pues mientras los controles negativos no tienen prácticamente ningún efecto, los oligonucleótidos contra 23B pueden ver aquí cómo aumenta la cantidad de proteína, y contra 218 también aumenta la cantidad de proteína. Y lo mismo en cuádriceps, incluso aumentos mayores. Lo más interesante de estas cuantificaciones que quiero destacar es que estamos en unos niveles de expresión de estas proteínas que están prácticamente en lo que resulta normal en gastrocnemius, y en cuádriceps completamente dentro del rango de lo que se detecta de manera normal en ratones sanos. Por lo tanto, estamos consiguiendo un aumento de proteína que podría, por lo menos en el ratón, claramente ser suficiente para rescatar las alteraciones del modelo. Esta cantidad de proteína, bueno, teóricamente podría ser que uno detecta proteína, pero esa proteína no hace nada, ¿no? Entonces vamos a ver si es funcional. Una de las cosas que hace esta proteína es controlar si una porción del mensaje genético de otros genes, en particular NFX, por ejemplo, se incluye o se excluye.
Entonces, en los ratones sanos, la mayoría de los transcritos excluyen esta porción. Entonces, solamente un 20% incluyen la porción que está en rojo. Mientras que los ratones modelo para la enfermedad, pues, en la mayoría de los casos incluyen esta porción. Entonces, lo que queremos es que los transcritos preferentemente sean de este tipo. Bien, aquí los controles negativos están cercanos al ratón modelo y, como pueden ver aquí, todos estos datos que indican la cuantificación de este fenómeno en cada uno de los ratones se acercan ya a estos valores bajos de inclusión de este exón, de esta porción de este transcrito, y sobre todo a 40 miligramos kilo, pues ya están bastante cerca de lo que resulta normal para este gen. Por lo tanto, esta proteína no solamente es que haya más proteína, sino que además es funcional. En cuanto a otros parámetros, la miotonía la medimos, como mencionaba antes, a estas 3 dosis, y pueden ver aquí que mientras en los controles se mantiene al nivel máximo de miotonía de 4 en esta escala, pues a 3, a 12,5 y a 40 miligramos kilo hay una disminución significativa de la miotonía. Y algo parecido con la fuerza. Para medir la fuerza en los ratones se utiliza este dispositivo. Esto es un dinamómetro. El ratón se coge con las patas delanteras o traseras o con las 4, se tira de él hasta que se suelta, y esa es la fuerza máxima de agarre que tiene el ratón. Cuando esto se cuantifica de una manera normalizada al peso, porque estos ratones son relativamente obesos, mientras que el ratón modelo de la enfermedad tiene un poco más de la mitad de la fuerza de un ratón normal, con las 3 dosis que comentaba, son estos 3 puntos, pues hay un aumento hasta prácticamente una fuerza normal para los ratones de referencia. También nos planteamos la duración de la actividad de estas moléculas, de tal manera que en distintos grupos de ratones se inyectan. A los 4 días se sacrifica un grupo, a los 15, a los 30 y a los 45 días. En este caso, cuando se cuantifica la expresión de MBNL1 en estos dos músculos, gastrocnemius y cuádriceps, pues estas 2 barras de aquí es en presencia de cuando se ha inyectado los oligonucleótidos. Pueden ver que este es el máximo respecto de los controles, pero siempre estas 2 barras, la roja y la azul, son un poquito más que los controles. Aquí, por ejemplo, incluso a 45 días, esta barra es significativa, esta barra azul aquí también es significativa respecto de los controles, o sea que a tiempos relativamente largos, como 45 días, todavía existe un cierto recuerdo, una cierta actividad de estos oligonucleótidos después de una sola inyección. A nivel de miotonía ocurre lo mismo, la máxima disminución ocurre a 4 días, pero hay un cierto recuerdo hasta los 45 días. Y lo mismo con la fuerza, también se mantiene por valores encima de los que cuantificamos para los ratones con distrofia miotónica. En cuanto a toxicidad, en necropsias visuales no hay grandes problemas en cuanto al tamaño o el aspecto de los distintos órganos. Sí que detectamos un aumento en células precursoras de neutrófilos, que esto puede ser indicativo de un efecto proinflamatorio, lo cual es relativamente esperable para este tipo de moléculas, pero el peso del bazo es normal, lo cual sería pues bueno, peligroso porque indicaría una gran respuesta inmunitaria. Al menos este parámetro es normal por el momento. Bien, hasta aquí les he comentado aspectos que nos ayudan a entender mejor la enfermedad, proporcionan una prueba de concepto de este tipo de terapia en modelos animales y celulares, pero para pasar del laboratorio a la clínica pues hace falta abordar una serie de etapas que son en las que estamos intentando avanzar ahora hasta llegar a un eventual ensayo clínico en humanos, un primer uso en humanos. Bien, para ello, una de las cosas que hay que hacer, y también Virginia lo anticipaba antes, es mejorar la molécula. La molécula que hemos utilizado hasta ahora tiene este aspecto de aquí arriba, donde este óvalo ocre indica una molécula de colesterol, lo cual facilita la entrada en las células. La unión entre cada uno de estos nucleótidos, que es cada una de las unidades que forman el oligonucleótido, es una unión de tipo fosforotioato, que no es la natural, es una unión distinta. Y también a nivel de, si esto es un nucleótido, a nivel de este punto, en el carbono 2', pues en vez de tener un grupo hidroxilo, que es la química natural, tiene un grupo metilo.
Pero hay muchas otras modificaciones que se pueden hacer. Aquí se muestran un pequeño catálogo de alteraciones y, por ejemplo, a este nivel, mientras que nosotros hemos utilizado una sustitución por un grupo metilo, pues se conoce que un etil metilo puede ser más efectivo, ¿no? Entonces, estamos interesados en generar toda una pequeña colección de variantes de estos oligonucleótidos, buscando alguno que sea más potente, menos tóxico, que tenga mejores parámetros farmacológicos, con la idea última, pues, de llegar a moléculas tan efectivas como pueden ser, pues, eteplirsen con sus limitaciones o nusinersen. Para ello estamos trabajando desde hace unos 6 meses en un proyecto que llamamos TATAMI, esto viene de Therapeutic Targeting of microRNAs, en el que se abordan 5 objetivos. En el primero está el diseño de esta diversidad de oligonucleótidos que comentaba, donde queremos diseñar alrededor de un centenar de variantes de estas moléculas para probarlas en distintos módulos celulares y de esta manera seleccionar aquellas moléculas que tengan mejores parámetros farmacológicos, como decía antes, para pasarlos al testeo in vivo, tanto en el ratón HSA-LR, haciendo experimentos parecidos a los que he mencionado antes, como en otro ratón, que es el ratón de MSXL, en el cual la expresión de la mutación humana no ocurre solamente en músculo esquelético, sino que es sistémica, ocurre en todos los órganos del ratón y en particular en el sistema nervioso central, lo cual permite pues ver la efectividad o probar la efectividad de estos oligonucleótidos en problemas pues, de depresión o de ansiedad que se han descrito en estos ratones. Y por último queremos probar estas moléculas también en mioblastos, en células derivadas de músculo de pacientes para validar la efectividad de la aproximación. Para ello tenemos este proyecto, que es un consorcio científico internacional que lideramos nosotros desde Valencia, donde también participa el profesor Matthew Wood de la Universidad de Oxford, que nos va a proporcionar unos oligonucleótidos conjugados con péptidos que están teniendo un efecto muy positivo en otras enfermedades. El doctor Javier Ramón en Barcelona es experto en generar músculo in vitro y esto permite probar de manera rápida, como digo, parámetros de estas moléculas. La doctora Geneviève Gourdon en París, que generó el ratón DMSXL, que es quien va a analizar estos fenotipos en el ratón, y también Adolfo, que creo que no está en este momento en la sala, pero que nos va a proporcionar los mioblastos primarios de pacientes. También participa ASEM y la Myotonic Dystrophy Foundation de Estados Unidos como miembros de este consorcio en tareas de divulgación y de difusión social del proyecto. Bien, pensando en las etapas siguientes, como digo, en este proceso de desarrollo de un fármaco, pues estamos también trabajando en establecer una compañía biotecnológica que llamamos Artex, de Antisense RNA Therapeutics, la cual pues, idealmente debería recoger los resultados que consigamos dentro del consorcio anterior, dentro de lo que es la investigación académica, y abordar las etapas siguientes del desarrollo preclínico de esta molécula para llegar hasta el primer uso en humanos, como mencionaba antes. Entonces, el objetivo de esta empresa biotecnológica pues, sería llenar este hueco entre lo que típicamente se hace en la investigación académica y lo que le puede interesar a la industria farmacéutica, que es ya un resultado con un ensayo clínico. Bien, y con esto, pues nada, presentarles parte del laboratorio, en particular pues Beatriz Llamusí y Estefanía Cerro Herreros, que son las 2 doctoras que están liderando esta parte de la investigación que ejecutamos, y también los estudiantes predoctorales Jorge Espinosa, Sara Overby y Irene González y Nerea Moreno, que no están aquí en la foto. También agradecer la financiación que recibimos y, por si alguien está interesado en este tipo de temas, pues el 28 y 29 de noviembre organizamos en Valencia la segunda edición del Spanish Meeting on Oligonucleotide Therapeutics, en la que pretendemos pues, generar un poco de masa crítica y de interés en este tipo de terapias que pueden ser pues, una pequeña revolución en lo que es el desarrollo de tratamientos para enfermedades neuromusculares.
con esto estoy a su disposición para preguntas. Jordi. Ahora sigue el doctor Jordi Díaz, que es del Servicio de Neurología del Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Jordi nos va a terminar de redondear toda la cuestión de la terapia génica con vectores virales. Sí, bueno, en primer lugar, como todos, quiero agradecer la invitación a estas jornadas de la Federación ASEM. Y yo voy a hablar de terapia génica con vectores virales, un poco desde un punto de vista un poco más clínico. Creo que hemos tenido una introducción perfecta y con lo cual me voy a poder quizás saltar alguna diapositiva o pasar por ellas un poco rápidas, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de esto es que con este tipo de acercamientos podemos buscar tratamientos para un montón de enfermedades neuromusculares, no solo enfermedades del músculo, sino también enfermedades del nervio o enfermedades de la neuromotora. Es decir, que se nos abre un abanico de opciones para tratar enfermedades que afectan a diferentes partes del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, atrofia muscular espinal, algunas formas genéticas de ELA podrían ser tratadas con este acercamiento, Charcot podría ser tratado con este acercamiento, algunos síndromes miasténicos congénitos y miopatías hereditarias. Por lo tanto, estamos delante de una estrategia terapéutica muy interesante desde el punto de vista conceptual, ¿no? Cuando hablamos de terapia con vectores virales, ya os he explicado un poco, Virginia, de qué se trata. Lo que vamos a hacer es intentar meter de nuevo, devolver a la célula en cuestión una copia del gen que le falta, una copia del gen que nos interesa llevar. Y para ello vamos a necesitar pues, una serie de componentes. Ya os he comentado que los componentes son vectores que es el camión, ¿no? El sistema de transporte que va a utilizar no sé si se ve el puntero, va a utilizar este transgen, que sería nuestra copia de DNA que nos interesa. Utilizaremos un camión, me hace gracia que hemos utilizado exactamente el mismo gráfico para explicar esto, y vamos a utilizar un camión de transporte que intenta llevar nuestro gen a todas las células del cuerpo, o a aquellas células que nos interesan específicamente. Por lo tanto, se trata de distribuir. Y uno de los problemas que estáis viendo, y creo que es importante que entendáis, es que si bien estas terapias, todas las que estamos hablando, cuando las hacemos sobre una placa de cultivo funcionan bastante bien y en un ratón funcionan bastante bien, en el cuerpo humano nos podemos encontrar con problemas de distribución, de cómo llegan a los tejidos que nos interesan, ¿no? Hay diferentes tipos de vectores virales, es decir, podríamos haber elegido un virus u otro, porque hay muchos virus en la población. Se han utilizado diversos, como todos los que veis aquí, pero se podrían clasificar en aquellos que se llama que se integran y aquellos que se llama que no se integran. ¿Y qué quiere decir eso? Pues un virus que integra el material genético lo que hace básicamente es que eso de ahí sería nuestro virus y nuestra célula, y en amarillo podéis ver el material genético propio de la célula y en verde podéis ver el material genético nuevo, el que nosotros llevamos. Cuando integramos quiere decir que cortamos en nuestro material genético y ponemos ahí dentro de un cromosoma, pues la nueva copia del gen. Eso, pues que parece que no esté mal, tiene